Hola, bienvenidos, bienvenidas. Este es el video clase del curso Estrategias de Monitoreo para el aprendizaje, para la evaluación de aprendizaje. Este video vamos a apuntar a algunas temáticas. En primer lugar, vamos a partir con recordar el ciclo de evaluación para luego continuar con el calibraje de instrumentos, las formas de calibrar, la retroalimentación, los tipos de retroalimentación y cómo hacerla, para luego terminar con la metaevaluación. Entonces, vamos a comenzar a recordar, ¿no es cierto?, qué implica el ciclo de evaluación. Según esta figura que vemos aquí, consta de 6 pasos, en la cual partimos definiendo los resultados de aprendizaje a evaluar, que son los que están declarados, ¿no es cierto?, en el programa de la asignatura, de los cuales he ido elaborando también a través del diseño de la planificación didáctica, elaborando la evaluación, ¿ya? Luego definimos, a partir de esta definición de resultados de aprendizaje, definimos qué estrategias de evaluación voy a implementar. Por ejemplo, una estrategia de evaluación puede ser evaluar una exposición, ¿ya? Junto con haber definido el tipo de estrategia a evaluar, entonces el paso siguiente será la creación y diseño de un instrumento acorde a la estrategia. Si quiero evaluar a través de una exposición, entonces voy a crear el diseño, ¿no es cierto?, de una rúbrica. Una vez que he creado el instrumento, voy a aplicar este instrumento, ¿cierto? Y una vez que lo he aplicado, sistematizo los resultados, los analizo para luego tomar las decisiones respectivas. Por ejemplo, si yo veo que no se han logrado del todo los resultados de aprendizaje, entonces debo ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, a lo mejor reiterar alguna información, algunos contenidos que veo que todavía no están afianzados. Si por el contrario veo que hay buen resultado, entonces sigo con la planificación. Bien, vamos a continuar entonces con el calibraje de instrumentos. ¿Por qué es importante calibrar un instrumento de evaluación? Porque a través de esta calibración nos va a permitir visualizar gráficamente cuánto peso, es decir, cuánta importancia le estamos dando a cada tipo de habilidad, a cada dimensión del conocimiento, asignando el puntaje conforme al grado de dificultad y a las habilidades puestas en juego, ¿ya? Un buen instrumento debe considerar resultados de aprendizaje, los contenidos o temas, las dimensiones del aprendizaje y las habilidades cognitivas diversas, ¿ya?, que contiene el programa de asignatura. Por ejemplo, relacionar, analizar, ¿ya? Y un elemento que nos sirve para poder tener un buen calibraje de un instrumento o una prueba, por ejemplo, es la tabla de especificaciones, que es una matriz de doble entrada en la que se puede reunir los siguientes elementos: los resultados de aprendizaje de lo que hemos estado hablando, junto con los contenidos, las habilidades cognitivas según la taxonomía, la cantidad y el tipo de ítems utilizados para evaluar cada uno de los resultados de aprendizaje, la asignación del puntaje del instrumento y de cada uno de los ítems. Formas de calibrar. Nos vamos a centrar, por ejemplo, en esta forma. Es decir, una tabla o matriz, que es la que mencioné anteriormente, la tabla de especificación, el programa de la asignatura, porque con él, ¿no es cierto?, yo me guío para poder diseñar la asignatura, y sobre todo porque ahí están plasmados los resultados de aprendizaje. Las taxonomías, que en este caso, ¿no es cierto?, generalmente utilizamos la taxonomía de Bloom, en la cual están todas las habilidades del pensamiento que están integradas también en los resultados de aprendizaje, y el control del tiempo. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo de cómo se construye una tabla de especificación, en la que están los resultados de aprendizaje
a evaluar los temas o contenidos y las habilidades, ¿ya? De todas maneras, en un taller vamos a realizar un ejercicio de tabla de especificación para que les quede más claro. Ahora pasamos a este proceso que también es fundamental, la retroalimentación. ¿Por qué es importante? Porque va a mejorar significativamente el aprendizaje. A partir de la retroalimentación, nosotros orientamos concretamente al estudiante hacia el logro de aprendizajes. Kano, por ejemplo, establece que debe ser más allá de generar una comunicación acerca de debilidades y fortalezas, ¿ya? Sino que se trata de crear actividades para que los estudiantes se den cuenta de las brechas entre el resultado real, ¿no es cierto?, y hacia dónde deben ir, ¿ya?, para el logro de los resultados de aprendizaje. Los tipos de retroalimentación van a estar relacionados con los siguientes criterios: con el rol que cumple el facilitador, en este caso usted como docente, el momento en que se aplica una retroalimentación, la modalidad y complejidad, ¿ya? Aquí, ¿no es cierto?, están estos criterios ya de manera más detallada. El rol de facilitador es del guía, del mediador. Usted, a partir de la retroalimentación, va a guiar y orientar al estudiante en cuanto a su aprendizaje. En cuanto al momento de la retroalimentación, nos vamos a encontrar con dos tipos: la inmediata y la diferida. La inmediata es aquella que a partir de una estrategia evaluativa, ¿cierto?, en el momento que estoy evaluando, ¿cierto?, inmediatamente hago una retroalimentación. La diferida, ¿cierto?, va a ser posterior. Es decir, por ejemplo, si les pido un informe, bueno, reviso los informes y luego, ¿cierto?, que he revisado, les hago entrega y ahí hago la retroalimentación. La modalidad va a ser escrita, de manera oral o de manera visual, ¿ya? Escrita, ¿no es cierto?, hago la retroalimentación con el detalle de manera escrita. Oral lo hago de manera verbal, hablando con el estudiante o con los grupos, ¿no es cierto? Y visual, cuando, ¿no es cierto?, estoy observando el desempeño de un estudiante. Y la complejidad va a estar dada también a partir de dos formas: básica o elaborada. La básica es cuando informo sobre aciertos y errores, nada más. En cambio, la elaborada se explica el por qué la respuesta está errada y se orienta hacia lo correcto. Obviamente que de estas dos, la elaborada va a ser la que mejor va a orientar al estudiante. En cuanto a la retroalimentación, existen muchas formas de hacerla y distintas estrategias, ¿no es cierto?, para poder implementar. Pero aquí hay tres consejos, ¿no es cierto? Una de ellas es que siempre tiene que haber una valoración positiva, ¿ya? Debe ser siempre alta o positiva, ¿ya? Una regla de oro es que en todos los casos la retroalimentación debe ser centrada en el aprendizaje y evitando juicios de valor. Y el tono de mensaje va a estar dado en cuanto a que utilicemos un tono directivo en el cual se dirige al estudiante hacia una respuesta específica, o bien con un tono participativo en el cual se busca la participación del estudiante en la toma de decisiones para la resolución de la problemática a trabajar. Por ejemplo, decirle: ¿a qué te comprometes? ¿O de qué forma tú crees que puedes mejorar? Y pasamos a otro aspecto de la evaluación que es sumamente importante, que se llama metaevaluación. ¿Qué es? Es la evaluación de la propia evaluación. Es una fase posterior terminal y genera un juicio sobre el proceso evaluativo. La metaevaluación, entonces, es utilizada para, o que permite, ¿no es cierto?, ampliar los objetivos, más allá de obtener una nota, ¿cierto? También, hasta qué punto se ha cumplido la misión que se había encomendado, es decir, nuestra misión de que los estudiantes aprendan. Y hasta qué punto los instrumentos utilizados son adecuados para obtener la información deseada. Si vemos a través de los procesos anteriores del calibraje, ¿verdad?,
que ese instrumento no está bien calibrado, por lo tanto vamos a hacer un ajuste y vamos a diseñar un instrumento en el cual cumpla con todos esos aspectos que vimos en el calibraje de los instrumentos, ¿ya? Por lo tanto, la metaevaluación es un análisis que debo hacer acerca de mi propia estrategia evaluativa que he diseñado, si en realidad cumple con los resultados de aprendizaje estipulados, ¿ya? Los criterios de la metaevaluación, ¿cierto?, van a ser 4: viabilidad, validez, coherencia y confiabilidad, ¿ya? Esto los vamos a precisar en la siguiente diapositiva. ¿Cómo realizarla? ¿Cierto? Vimos cuáles son los criterios, entonces nos hacemos las siguientes preguntas en relación a cada uno de ellos. Viabilidad. ¿Es posible de realizar esa evaluación que hemos diseñado? ¿O estará muy larga? ¿La podrán hacer en el tiempo asignado? Confiabilidad. ¿Mide lo que dice medir en cuanto a las habilidades cognitivas? Coherencia. ¿Se relaciona con el objetivo declarado? Es decir, con el resultado de aprendizaje. Y validez. ¿Las preguntas están construidas apuntando a los contenidos? Todas esas preguntas nos permiten hacer un análisis si en realidad esta estrategia evaluativa, ¿cierto?, es pertinente de aplicar, ¿ya? Bien, a modo de cierre, ¿no es cierto?, nada más que indicarles todos estos aspectos que hemos hablado, los vamos a detallar, ¿no es cierto?, en los talleres que contiene este curso, y reflexionar en cuanto a que la evaluación y los distintos aspectos que implica no es una tarea, ¿no es cierto?, al azar, sino que debe ser intencionada, porque la evaluación es un proceso, no es un suceso. Los dejo invitados entonces a los talleres en donde vamos a poder reflexionar aún más acerca de este proceso. Muchas gracias y nos vemos.